Muy buen día, amigos de AM. Gracias por acompañarnos aquí desde la redacción de su periódico AM León. Vamos a platicar este día con nuestra invitada, la senadora Beatriz Paredes Rangel. Usted la conoce bien, ya de mucha trayectoria política en el país, actual senadora del grupo parlamentario del PRI, ha sido gobernadora de su estado Tlaxcala, presidenta nacional del PRI, embajadora en Cuba, en Brasil, entre otros cargos como legisladora y funcionaria federal. Hoy nos acompaña, viene a hacer una visita hoy y mañana, tengo entendido, a Guanajuato. Primero, Beatriz, un gusto tenerte y nos platiques a qué vienes a Guanajuato. Gracias, Cusberto. Vengo a participar en dos eventos. Me invitó el Foro Plural, un grupo de amigos de diversas organizaciones civiles y políticas, a platicar sobre mi visión sobre el desarrollo nacional en este marco de diálogos que estamos impulsando con la sociedad civil y con militantes de diversos partidos el día de hoy. Y el día de mañana voy a participar en un encuentro convocado por la organización 50+1 y otras organizaciones de mujeres en el marco de las actividades conmemorativas vinculadas con el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. ¿Qué les vienes así? ¿Cuál es tu mensaje en estos encuentros que tendrás en Guanajuato? Pues hoy esencialmente la importancia de defender la democracia mexicana, de impulsar la participación de la sociedad civil, de reconocer la trascendencia de la convivencia entre mayorías y minorías, de que somos una sociedad plural, que tenemos que reconocernos en nuestra diferencia, pero respetarnos, que eso es la democracia, aprender a respetarnos en la diversidad y las perspectivas de desarrollo en una región tan trascendente para el país como es el Bajío mexicano. Y en el caso del encuentro con las mujeres, que por cierto va a ser en el recinto universitario, en el auditorio de la universidad, pues desde luego a ratificar nuestro compromiso con la equidad de género. Y ahora en el tema político, partidista, ¿quieres ser la candidata presidencial de la oposición en 2024? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Desde luego que sí, con firmeza te contesto, con emoción, con decisión, porque creo que México necesita que las personas que nos hemos formado en el quehacer público, que tenemos experiencia, que conocemos al país, que tenemos la serenidad y la firmeza para enfrentar problemas complejos como los que tiene México en estos momentos y los que se avecinan en el porvenir. Debemos participar con decisión, con entrega, reconocer todo lo que nos ha aportado nuestra patria, y porque estoy convencida de que es una etapa en donde el protagonismo de las mujeres se está expresando en todas las actividades, y en ese sentido mi experiencia como gobernadora, mi experiencia como funcionaria en el gobierno federal, mi experiencia como legisladora, como embajadora, me permiten cubrir varias facetas de lo que requiere un presidente de la República, en este caso una presidenta, que pueda ser un gobernante, una gobernante eficaz. ¿Por qué tu proyecto puede ser mejor al de otros compañeros de PAN, de PRD, del PRI o de la sociedad civil que también están interesados en abanderar esta candidatura? Mira, decir que mejor me suena vanidoso, y la vanidad no es lo que distingue mi personalidad. Yo te diría que simplemente tengo una formación muy completa, una formación que abarca todos los aspectos del quehacer gubernamental, y que mi
experiencia política viene de una organización social. Yo empecé a participar en una organización campesina, siempre ligada al movimiento social del medio rural. No he sido una gente forjada en la burocracia, sino más vinculada con el movimiento social y después con la representación legislativa. Respeto profundamente a la sociedad civil y conozco la diversidad de nuestro país. Lo que sí te digo es que no sé si soy mejor, pero lo que sí sé es que comprendo profundamente la diversidad de México. Si no eres tú, ¿tienes algún favorito de la oposición para encabezar esta candidatura? Creo que lo que importa es hacer un equipo. Yo no pienso en los individuos. Creo que en esta etapa tendremos oportunidad, si somos consistentes, de articular una coalición gobernante que sume a quienes verdaderamente estemos interesados en el desarrollo del país, y que una precondición, eso sí me parece esencial, sea la honorabilidad. Ahora, ¿cómo debe la oposición elegir a su candidato, a su candidata? ¿Qué método crees que es el que deberían definir ya? Primero tiene que participar la sociedad civil. Creo que tenemos que escuchar, y no solo escuchar, sino actuar en consecuencia. La sociedad civil está demandando, y yo diría exigiendo con todo derecho, que esto no sea un tema solo de las cúpulas partidistas, y estoy totalmente de acuerdo con ellos. Y entre más abierto, mientras más amplio sea el método de selección del candidato o de la candidata, mucho mejor. Es una elección primaria abierta. Lo más democrática posible. No solo cerrada a las cúpulas, no solo con la participación de los militantes, sino con la participación de la sociedad civil. Ese es mi punto de vista. En el tema de lo que pasa en tu partido, senadora del PRI, ¿debe Alejandro Moreno extender su mandato como pretende hasta 2024? ¿Sí o no? ¿O por qué? Mira, los estatutos del PRI son claros, los presidentes tienen un periodo que se debe cumplir, los estatutos prevén que si en procesos electorales se toma otra decisión, la tiene que tomar el partido. El contexto se dará en las elecciones de 2023. En este momento es muy temprano para tener una opinión al respecto. Los presidentes del Comité Ejecutivo Nacional, expresidentes, le expresaron al Lito su punto de vista en cuanto a que debería concluir su mandato, y yo estaba en esa reunión y ese fue el punto de vista que se expresó. O sea, su futuro dependerá de los resultados de las elecciones de este año. Esa es mi impresión. ¿El PRI tiene futuro como partido político? Si se reforma profundamente, sí. Me parece que es esencial una transformación muy profunda. En entidades como Guanajuato, bueno, el PRI ha sido oposición 30 años, y ahora con una alianza, pues ya ni siquiera es una oposición al PAN, ¿no? Es difícil sostener un partido como el PRI en Guanajuato. Guanajuato es un estado políticamente muy complejo. Guanajuato es una entidad con una historia política distinta a otras regiones del país. Guanajuato es un estado donde se dio un esquema bipartidista entre conservadores y liberales desde el siglo XIX. Entonces no se puede analizar de manera simplista. Mi pregunta no sería si el PRI cabe en Guanajuato, mi pregunta es si Morena cabe en Guanajuato. Es mucho más complejo el análisis. Mi pregunta es, ¿en dónde se coloca, en qué perfil se coloca la oposición más vinculada al liberalismo histórico guanajuatense? Yo diría que la crisis del PRI de Guanajuato tiene muchos orígenes.
pero no estaría yo segura si el destino de la corriente liberal sea Morena. Me parece que habrá mucha recomposición todavía en Guanajuato. Lo que es cierto es que el PRI ha pasado por crisis sucesivas y no han encontrado todavía cómo rehacerse. Tendrán que resurgir de sus cenizas o tendrá que encontrarse nuevas formaciones políticas en Guanajuato. Pero no es una solución aritmética, es una solución geométrica. Ahora, bueno, este domingo 26 habrá marchas en más de 70 ciudades del país, entre ellas 5 de Guanajuato, aquí León, Irapuato, Celaya, Guanajuato, capital, San Miguel de Allende. Hay que salir a las calles este domingo. ¿Qué le dice a la gente? ¿Sí salir, no? ¿Y por qué? A mí lo que me importa es que las personas ejerzan su libertad. La libertad es un bien precioso. Desde mi punto de vista, la libertad es la conquista más relevante del género humano, de la especie humana. Y la libertad política es esencial. Si salir a la calle es una expresión de libertad, salir a manifestar es importante. Usted revise la situación verdadera del país. Usted revise la carestía en el país. Usted revise si tiene motivos solo para aplaudir como si no hubiera motivos de inconformidad, y revise si hay retrocesos democráticos. Yo voy a salir, muchos van a salir, que actúe la gente con libertad. ¿Cómo le explicaría a la gente que nos sigue de manera concreta y simple algunos ejemplos por qué es un riesgo la reforma electoral aprobada esta semana en el Senado? Porque se reduce la cobertura de actuación del INE, y eso significa que en las regiones escarpadas, a lo mejor, o sea, escarpadas quiere decir lejanas, difíciles, remotas, a lo mejor los gobiernos quieren meter las manos de nuevo para organizar las elecciones, y eso ya se había logrado que no sucediera. Porque se reduce el personal en los distritos, y eso significa que a lo mejor no va a haber el número suficiente de gente para vigilar que los ciudadanos electos en instalar las casillas lleguen a tiempo. Porque se ha hecho un ejercicio en donde se reduce el tiempo para la organización de la elección. Se le quitaron semanas a una elección que va a ser una elección nacional de presidente, de Cámara de Diputados, de Senado y de 9 gubernaturas con congresos locales y municipios. Entonces se ha limitado, y porque se van a correr a centenas de trabajadores profesionales que se han formado para ser funcionarios neutrales, que bajo su organización de elecciones ganó el PAN, ganó el PRI y ganó Morena, y ellos actuaron con profesionalismo y neutralidad. Por eso perdemos todos los que creemos en la democracia. Morena ha salido estos últimos días a las plazas públicas, aquí los hemos visto, con una contracampaña que llaman mitos y realidades de la reforma electoral. Entre otras cosas, dicen que la oposición se niega a tocar la burocracia dorada del INE, a reducir el número de legisladores, a reducir los recursos públicos para los partidos políticos, que eso quiere la reforma del presidente y contra eso está la oposición. ¿Qué dices a esta campaña, a estos argumentos que dan? Que hubiera sido muy conveniente que, si querían una reforma del Congreso en la cual estamos de acuerdo, el presidente o su partido Morena hubiera convocado a todas las fuerzas políticas. Todas las reformas electorales se han hecho negociadas entre la oposición y el partido del gobierno. Cuando López Obrador era presidente del PRD, así se hizo la reforma. Incluso hay un video en donde él defiende el INE y defiende cómo se constituye el INE. Entonces, a mí no me gusta argumentar contra exageraciones o falsedades. Si ellos querían reducir el presupuesto del INE, debieron reducir el presupuesto del INE. No tenían por qué golpear y debilitar al INE. Redujeron. Y ya lo redujeron. Y además, si querían reducir áreas del INE, debieron haber convocado al INE y le debieron haber pedido como órgano autónomo que presentara una propuesta al Congreso.
No lo hicieron así. Lo que quieren es reducir y limitar su funcionalidad, lo que es muy grave, para probablemente suplantar. Entonces, me parece que están utilizando esto como subterfugio porque se dieron cuenta que la ciudadanía pudo percibir el fondo de la reforma. Y estamos dispuestos a discutir y a construir una reforma de consenso con las fuerzas políticas que participan, pero las reformas electorales siempre se hacen al inicio de la administración. No se pone en riesgo la elección presidencial poniéndola a prueba en la elección presidencial. Siempre se hacen en el primero o el segundo año de gobierno para no poner en riesgo una elección presidencial. Entonces adviertes que vendrá una elección de Estado en 2024. Yo lo he estado diciendo, lo advierto y me preocupa. Es esencial, por eso, que la ciudadanía salga a votar. Por último, senadora, la condena reciente de Genaro García Luna hace aún más complicado ganar el 2024. Es gasolina, dicen algunos, para Morena y un clavo al ataúd de la oposición. ¿Afecta esto la campaña para ganar el 2024? La condena es lamentable, es dramático que esto suceda en nuestro país, llámese como se llame el funcionario que resulte juzgado, y creo que es esencial que no se repitan esos casos y que hay que revisar también cualquier caso de suspicacia en cualquier administración, incluyendo esta. Es gravísimo que en México haya presencia del crimen organizado en cualquier actividad vinculada con el gobierno o con las elecciones. Y me parece que no es un clavo en el ataúd de la oposición. Me parece que es un proceso de deterioro del Estado mexicano. Y eso afecta a todos. Y es fundamental para todos que prevalezca la legalidad y el sistema de derecho. Está por encima de los partidos políticos. Es mucho más grave. Hay que discutir sobre el destino del Estado mexicano. Muchas gracias. Pues un último mensaje, senador. Saludar a Guanajuato, saludar al Bajío, que esa potencia y esa fuerza de los guanajuatenses no se pierda. Somos aliados de ustedes. Agradecemos a la senadora Beatriz Paredes Rangel y usted por seguirnos. Buen día.